Señoras, señores, muy buenas tardes. Estamos en las horas finales del quinto brumario poético. Celebramos hoy su sexta jornada bajo el título El don, la huella y la aventura poética de Prometeo. Una aventura que dura ya más de 3000 años. Hoy actuaremos el cuarteto de cuerda Niemen, que está integrado por los profesores Mykolas Pocius, primer violín, Motoyo Matsukuma, segundo violín, Sergei Masimov, la viola, Luis Carballo Verona, el violonchelo. La composición videográfica sobre textos de Esquilo, recitados por Esther Casal, e imágenes submarinas de las criaturas del océano, es obra de Jorge Candán. La recitación de los textos de Esquilo, Goethe, Shelley, Simone Weil y Unamuno la realizaremos Mónica Pérez y yo mismo. A todos ellos, en nombre de la Fundación Cuña Casas Bellas, gracias. Y, por supuesto, ahora en nombre de todos los que vamos a participar, gracias a ustedes por su presencia. Como todos ustedes conocen, el conjunto de relatos que integran el llamado mito clásico de Prometeo conjuga al menos dos tradiciones. Por un lado, la del titán Prometeo, favorecedor, cuando no creador, de la raza de los seres humanos, a los que hace entrega del fuego divino que él mismo roba. También enseña a los hombres el cómo hacer sacrificios a los dioses, reservándose para sí las partes de carne y alimento y ofreciendo a los inmortales los huesos y las entrañas. Por todo ello, será castigado a padecer encadenado en las cimas del Cáucaso, mientras un águila cada día le destroza a picotazos el hígado, que siempre se regenera para que el atroz tormento continúe. Pero, ¿qué fuego es este que regala Prometeo? ¿Qué entrañas son estas que ofreciéndolas nos acercan a los dioses? ¿Acaso es el hígado, el cuerpo y la sangre del propio Prometeo la entraña ofrecida en rescate de alguna deuda? ¿Qué deuda es esta? Queden de momento estas preguntas en suspenso, pues a lo largo de esta noche serán Esquilo, Goethe, Shelley, Unamuno y Simone Weil quienes nos ofrezcan su respuesta. La otra tradición tiene que ver indirectamente con Prometeo, y aunque no la vamos a tratar, es necesario recordarla para entender cabalmente lo que sigue. Zeus, que desea vengarse de Prometeo por el robo del fuego, pide al dios herrero, a Hefestos, que es significativamente también el dios del fuego y más tarde el responsable de forjar las cadenas que aprisionarán a Prometeo, le ordena, decimos a Hefesto, construir la estatua de una hermosa mujer, Pandora. Los demás dioses se encargarán de adornarla con todos los bienes y maravillas. La joven, que además de su belleza es portadora de una extraña caja, se dirige entonces a Epimeteo, el atolondrado hermano de Prometeo, ofreciéndosele como un regalo de los dioses. Prometeo advierte inútilmente a su hermano que nunca acepte un obsequio venido de Zeus. Sin embargo, Epimeteo acoge gozoso a la hermosa doncella que al primer encuentro, siguiendo la orden de los dioses, abre la tapa de la caja para que se liberen hacia el mundo los innumerables males que contenía, quedando atrapado dentro de ella únicamente la esperanza. La humanidad pagará de este modo un terrible precio, no menor que el del mismo Prometeo, por el robo del fuego. En todos los brumarios venimos asumiendo que en lo que se refiere a la poesía no hay historia, ni cartografía, ni fronteras. La poesía es latido y expresión que salva todas las fronteras geográficas o temporales, o lo que es lo mismo, revela cuánto en esos muros hay de vacío y de nadería ideológica. Para la expresión poética, en nuestro entender, en realidad para todos sabiduría y reflexión auténticamente humanas, el único tiempo que en realidad rige es el presente del lector o del espectador.
El único espacio significante es el aquí y ahora. Vale tanto decir hoy aquí, en el Teatro Principal de Pontevedra, como decir ayer allí, hace 2400 años, en el Teatro de Olimpia, en Grecia. Dicho de otro modo, para la aventura poética de lo humano, el único quién que en realidad importa es la persona que en cada ocasión celebra el hallazgo del poema, sea como actor o como espectador, si es que las dos cosas no son la misma. Y esto resulta particularmente evidente cuando abordamos poética y dramáticamente un relato mitológico como el de Prometeo, recogido en la escritura, como antes decía, hace aproximadamente 2500 años, pero elaborado, celebrado y narrado en sus temas principales bajo una u otra forma desde mucho antes de Esquilo o Hesíodo y también en los 25 siglos siguientes. Y cuando decimos mucho antes, nos referimos a las raíces históricas de la religión arcaica griega e incluso del cuento maravilloso popular o los relatos cosmogónicos primigenios 10.000 o 15.000 años atrás. Es, por tanto, el fuego de Prometeo una antorcha, una llama insomne que nos viene desde la noche de los tiempos y aún sigue viva para nosotros. Nada puede apagarla en nuestro interior, ni siquiera la muerte personal. Es la aventura de uno de los titanes, hermano de Atlas, quien sostiene el mundo sobre sus espaldas, como él sostendrá la sociedad de los seres humanos. Es Prometeo, es el propio ser humano. Una de las primeras referencias a Prometeo y a sus hermanos, los titanes, como creadores de los hombres, se encuentran en los antiquísimos himnos órficos. Al poeta y reformador religioso atribuían los griegos la capacidad de embelesar con su canto a personas, animales y plantas. Los principios básicos de los cultos conocidos como religión órfica se recogen en un ancestral mito. Los titanes, los parientes de Prometeo, envidiosos del niño divino Dioniso, hijo de Zeus, lo despedazaron, cocinaron y finalmente devoraron. Irritado contra ellos, Zeus los fulminó con el rayo hasta reducirlos a cenizas sobre la tierra. De ese humo surgieron los seres humanos, que en consecuencia tienen una parte terrena, el cuerpo, y otra inmortal, el alma. Pero esta alma es doble, con un componente divino positivo que procede del niño Dioniso, y otro componente, no menos divino, pero este caótico y tremebundo, procedente de los titanes. El cuerpo de los mortales, el cuerpo de los hombres, mortal y transitorio, es la cárcel o sepulcro en la que el componente titánico del alma tiene la oportunidad de expiar su crimen y resurgir en toda su pureza el fulgor del Dios niño. Si esa expiación llega a producirse, a través de un largo proceso de reencarnaciones sucesivas en lo que creían los órficos, la consecuencia para el cuerpo será la liberación de la muerte. Himno órfico a los titanes. Oh poderosos titanes, de quienes cielo y tierra heredaron su noble linaje. Progenitores de nuestros padres, habitáis en el profundo Tártaro, bajo la sólida tierra, mas también en el océano y en el aire residís. Sois fuente y origen de la mísera raza humana. Todas las naturalezas de vuestra naturaleza surgieron, ya que siempre fecundos todo lo procreáis. Con el paso del tiempo, gran parte de los elementos básicos de este mito se transfirieron a Prometeo. Así, en numerosas versiones arcaicas, Prometeo no solo será el benefactor de los hombres, sino también su creador, tras modelarlos con barro a imagen de los dioses. Sin embargo, el momento más significativo del mito será cuando se atribuye a Prometeo no la creación física del hombre, sino la constitución de la humanidad. La expresión más popular de esta versión se encuentra en la tragedia de Esquilo. En ella se glorifica la rebeldía frente a todo tirano, en el mito contra la tiranía de Zeus, y se enaltece
la libertad sacrílega frente a las prohibiciones divinas, representado en este caso por el robo del fuego y la negativa de Prometeo a doblegarse pese al tormento. Y esa exaltación llega al punto de considerar ambos gestos prometeicos, la rebeldía y la libertad, como los actos fundacionales de la humanidad. El parto, necesariamente doloroso como todos los alumbramientos, que trae al mundo al ser humano, arrancándolo del oscuro útero de su animalidad primordial en el que yacía ciego, inmóvil y petrificado. Como dice Esquilo, ellos, los humanos, al principio, antes de recibir los dones de Prometeo, veían sin ver nada y oían sin oír. El cuarteto de cuerda Niemen nos va a interpretar la melodía y danza de la ópera Orfeo y Eurídice de Gluck.
Decíamos que las tradiciones más antiguas del mito de Prometeo señalan el origen de la humanidad en el robo sacrílego de aquello que pertenece a los dioses y éstos no quieren entregar a los hombres. Por supuesto, otras tradiciones distintas de la griega prometeica, por ejemplo la bíblica, que todos conocemos, también sitúan el origen de la humanidad en la desobediencia de una prohibición divina. Pero en ellas, el desacato se narra como una caída, como una desgracia que acarrea el sufrimiento y la muerte simbólica para los culpables de la transgresión, en tanto que dioses, y la muerte y sufrimiento físicos para sus descendientes, en tanto que seres humanos. En estas mitologías suele considerarse a la humanidad prisionera de esa falta o sacrilegio original cometido por los padres ancestrales, aunque en ninguna que conozcamos faltan los mecanismos y procedimientos rituales para la redención de la culpa heredada. El mito griego, sin embargo, se aparta de este tipo de relatos sagrados fundamentados en la culpa, el castigo, la añoranza de un paraíso perdido o la sumisión al orden dictado desde lo alto. Como antes decíamos, el mito heleno, por el contrario, no solo glorifica y exalta la tenacidad del héroe insumiso a los dioses, por lo que ello tiene de libertad, sino que considerará esa libertad y terco orgullo como los factores causales fundamentales del progreso, desde su animalidad primigenia hacia su propia humanidad. Antes de Prometeo, las primeras generaciones de humanos tenían a su disposición la totalidad de la realidad, pero carecían de conciencia. La pura animalidad era su condición y naturaleza. En su lóbrega sociedad no había trabajo, ni dolores, ni siquiera la muerte o los afectos, tampoco lenguaje, instrumentos, calor, esperanza, sabiduría, amor. Nada de esto había. Fue Prometeo quien, tras donarles el fuego de los dioses y liberarlos de su dura condición de brutos, les otorgó el deseo, la inquietud, la posibilidad de ganarse la felicidad, el amor, incluso la inmortalidad más allá de la aparente muerte física. Pero con ello también les condenó al sufrimiento que acompaña de modo inevitable a la conciencia, pues ningún poder ni tiranía puede sentirse seguro en su trono mientras se enaltece la desobediencia de aquellos que se pretende sujetar. Toda la jerarquía exige castigar al díscolo que no la acepta. A todo Júpiter sigue un Prometeo que le desafía, y a todo Prometeo sigue un Júpiter que castiga y reprime. El poeta griego Esquilo escribe hacia mediados del siglo V a.C. su famosa tragedia Prometeo encadenado, como parte de una trilogía dramática cuyas otras dos obras se han perdido casi completamente. Poema de Esquilo en el que Prometeo, en diálogo con el coro de las criaturas hijas de Océano, describe las cosas excelsas que entregó a los hombres con el fuego. Escuchad ahora los males de los hombres. Os lo diré no para censurar a los hombres, sino para mostraros con qué buena voluntad les regalé mis dones. De niños que eran antes, los he transformado en seres dotados de razón. Ellos, al principio, veían sin ver nada y oían sin oír. Semejantes a los fantasmas de los sueños, al cabo de siglos aún no había cosa que por ventura no confundiesen. No conocían las casas de ladrillos secadas al sol, ni el trabajo de la madera. Vivían bajo tierra como ágiles hormigas en el fondo de cuevas a donde jamás llega la luz. Ignoraban los signos que revelan la llegada del invierno o de la floreciente primavera o del fructífero estío. Todo lo hacían sin razón hasta que yo les mostré lo difícil de conocer, las salidas y los ocasos de los astros. Después descubrí también para ellos la ciencia del número, la más excelsa de todas, y la ley de la escritura, memoria de todo, laboriosa madre de las musas. Y uncí al yugo las bestias esclavizadas que ahora doblan la cerviz a fin de que tomaran el lugar de los mortales en las fatigas más duras.
Bajo el carro yo sometía al caballo, humilde al freno y vana ostentación de la riqueza. Nadie sino yo inventó el marino vehículo de alas de lino. Y, mísero de mí, yo que he encontrado estos artificios para los mortales, no tengo artimaña que pueda librarme de la actual desgracia en que permanezco encadenado. Escuchad el resto de las artes y recursos que ideé, y os sorprenderá aún más. Lo más importante, si uno caía enfermo, no había defensa, ni alimento, ni pócima, ni bálsamo, sino que privados de recursos morían. Y así era hasta que yo les enseñé a mezclar los remedios que hoy les curan y con los que ahuyentan todas las enfermedades. Clasifiqué muchos procedimientos de adivinación y fui el primero en distinguir los sueños verdaderos y les di a conocer los sonidos de oscuro presagio y las señales que a veces salen al encuentro en el camino. Determiné exactamente el vuelo de las aves rapaces, los que son naturalmente favorables y los siniestros, los hábitos de cada especie, los odios y amores mutuos, sus compañías, y qué color y lisura necesitan las entrañas para agradar a los dioses y los matices favorables de la bilis y el lóbulo del hígado. Haciendo quemar los miembros cubiertos de grasa y el ancho lomo, encaminé a los mortales a un arte difícil de entender y les revelé los signos de la llama, que antes eran oscuros. Tal fue mi obra y las preciosidades ocultas a los hombres, bronce, hierro, plata, oro. ¿Quién podría apreciarse de haberlas descubierto antes que yo? Nadie, lo sé muy bien, a menos que quiera hablar en vano. En pocas palabras, los mortales tienen todas las artes gracias a Prometeo. Estas cosas, que según Esquilo fueron donadas por Prometeo a los mortales, no fueron recibidas por todos ellos de la misma manera. Muchos las recibieron como un regalo feliz, pero otros, ya desde la antigüedad, juzgaron esos dones como una verdadera desgracia, como la auténtica caja de Pandora. Esta es la visión del filósofo Antístenes y sus discípulos, pues abominaban de Prometeo, tras acusarle de ofrecer al hombre un regalo envenenado, la cultura. Según el filósofo ateniense, Prometeo habría trastornado a los mortales, transformándolos de seres naturales en artificios culturales, es decir, en seres deseantes de cosas, dependientes de cosas, sedientos de cosas, que en definitiva solo lo hacen infeliz y le destruyen. Si fuese cierto que el hombre ya nunca podrá vivir sin valerse de los progresos que ofrece la cultura, insistían Antístenes y sus amigos, tampoco nunca jamás podrá ser feliz, no siendo que vuelva al estado de naturaleza preprometeico. Al parecer de los miembros de esta escuela filosófica, que tan amplia difusión e influencia ejercerán hasta hoy, mejor es la indolencia inhumana del estado preprometeico que la humanidad sufriente y el permanente castigo del Dios airado. Sin embargo, los pueblos, popularmente, el titán Prometeo era considerado en toda Grecia como un benefactor. Cuenta Pausanias que en su tiempo, el siglo II de nuestra era, había en Atenas, ante la entrada del edificio de la Academia Platónica, había un pequeño altar dedicado a Prometeo. Desde él, un grupo de jóvenes atenienses competía en una carrera de antorchas que recorría la ciudad. Los espectadores jaleaban a los muchachos, pero solo vencía el que llegase primero a la meta con la antorcha encendida. Si a todos se les apagase, no habría entonces victoria alguna que celebrar. En ese caso, el mal augurio se cernía sobre todos y la tristeza cubría de negro el aire. Seguramente los humanos, sin fuego, tendrían que vivir ese año con angustia y frío. Como antes de que Prometeo les donase el divino fuego, deambularían ciegos. Zeus entonces hará pagar cruelmente a Prometeo su desafío y a los hombres la posesión del fuego.
El dios permanecerá encadenado por siempre a los glaciares del Cáucaso, en la actual Chechenia, y un águila cada día le destrozará a picotazos el hígado que siempre se regenera. Primer monólogo de Prometeo, primer poema de Prometeo en la obra de Esquilo. Oh divino éter y viento de alas rápidas, oh fuentes de los ríos y perpetua risa de las marinas olas, oh tierra madre universal y círculo omnividente del sol, yo os invoco. Soy un dios, pero me hallo aquí sufriendo por obra de los mismos dioses. Mirad los ultrajes a que he sido sometido para la eternidad. Tal es la infame cadena que ha urdido contra mí el joven caudillo de los felices. Gimo por mi sufrimiento presente y futuro sin saber hasta cuándo habré de padecer. Pero ¿qué digo? Sé muy bien todo lo que habrá de suceder y ninguna imprevista desgracia hará presa de mí. Debo, sin embargo, conformarme con mi suerte que ya ha sido decretada por el Invencible. Pero no puedo hablar de mis desdichas y tampoco puedo dejar de hacerlo. Qué suerte la mía. Por haber proporcionado una dávida a los mortales, heme aquí uncido al yugo de este suplicio. Cuando en el tallo hueco de una caña llevé el manantial del fuego robado, que es para los mortales maestro de todas las artes y un poderoso recurso, jamás pensé que terminaré como estoy. Por ese acto pago ahora la pena, sujeto por innumerables cadenas bajo el éter. Ay de mí, pero qué ruido, qué aroma invisible ha volado hasta mí. ¿Viene de un dios, de un semidios, de un mortal? ¿Acaso ha llegado hasta aquí, en los límites del mundo, solo para contemplar mis penas y ver a este sufriente y encadenado Dios lamentarse de su suerte? Por mi amor a los mortales he terminado enemistándome con Zeus y con todos los dioses que su corte frecuentan. Ay de mí, pero ¿qué es eso que escucho? El aire me parece que susurra con un ligero batir de alas. Oh, todo lo que se aproxima me aterroriza. Segunda intervención musical. Interpretarán el primer tiempo del cuarteto número 4 de Beethoven.
El poema Prometeo, del escritor alemán Goethe, fue escrito cuando su autor tenía 25 años. Pertenece, por tanto, a la época, finales del siglo XVIII, en la que la juventud alemana iniciaba su fáustica rebelión contra el racionalismo de la Ilustración, dando origen al movimiento romántico europeo. Nada hay, pues, de extraño la consideración que Goethe hace de Prometeo, como un héroe desafiante y retador del poder tiránico de Zeus, pero en realidad, como se expresa con absoluta claridad en la segunda estrofa, como el arriesgado valedor de la libertad contra la superstición de todo tipo, en particular la superstición de creer en la existencia misma de los dioses, en realidad fantasmas hijos de la derrota y el infantilismo de los seres humanos. Son los dioses, según Goethe, una creación del hombre perplejo e ignorante, y nada, absolutamente nada, tiene un origen divino, ni la naturaleza, la tierra, ni la casa construida, ni siquiera el fuego prometeico, tal como se recoge en la imprecación que Prometeo dirige a Zeus en la primera estrofa. Al final del poema, Prometeo, como representante del hombre liberado, se enfrentará a la superstición. El fuego de Prometeo es la luz que reside en la mente y el corazón humanos, que disipará las tinieblas de la superstición y la fe insensata en fantasmagorías. Con la luz de Prometeo morirá la niñez temerosa y desconcertada de la humanidad y accederá a la madurez de la razón y la pasión. Prometeo, de Goethe. Cubre tu cielo, Zeus, con un velo de nubes, y juega con las encinas y montañas como lo hace un niño que troncha cardos. Pero esta tierra mía, déjala en paz. Y mi cabaña, que tú no la edificaste, y mi hogar, por cuyo fuego me envidias. No conozco nada más mísero bajo el sol que vosotros, dioses. Pobremente alimentáis con sacrificios y aliento de oraciones vuestra majestad, y moriríais si por dioseros y niños no fueran locos sin esperanza. Cuando yo era niño no sabía a dónde recurrir. Perplejo volví mis ojos hacia el sol, como si allí arriba hubiera un oído capaz de escuchar mis quejas y un corazón como el mío para apiadarse del que sufre. ¿Quién me ayudó frente a la soberbia de los titanes? ¿Quién me libró de la muerte y de la esclavitud? ¿Acaso no fue mi propio corazón ardiente quien realizó todo eso por sí mismo? En vano te consumiste, juvenil y bueno, engañado, esperando el rescate de quien dormita allí arriba. ¿Venerarte yo a ti? ¿Por qué? ¿Has mitigado los dolores de los ofendidos? ¿Has enjugado las lágrimas de los angustiados? ¿Acaso no me formaron como hombre el tiempo omnipotente y el eterno destino, ambos mis amos y los tuyos? ¿Creíste tal vez que debía odiar la vida y huir al desierto porque no todos los sueños de mi adolescencia maduraron? Heme aquí, modelo hombres según mi idea, un linaje semejante a mí para que sufra y llore, goce y se alegre y te desprecie como yo. El poeta inglés Shelley escribe en Italia en 1820, a los 28 años de su edad y 2 antes de morir ahogado, el famoso drama lírico en 4 actos, Prometeo liberado. Según el propio poeta afirma en el prólogo que escribió para la obra, decide apartarse conscientemente del supuesto final que Esquilo tenía reservado para el conflicto entre Zeus y Prometeo. Según esa tradición, Prometeo sería liberado de sus cadenas tras formalizar un pacto con Zeus al ponerle en antecedentes del peligro que corría de ser destronado si cumplía con su deseo de poseer a Tetis y del matrimonio nacía un hijo. Dice Shelley: yo era contrario a un desenlace tan poco convincente como el de la reconciliación del defensor con el opresor de la humanidad. El interés moral de la fábula, que con tanta fuerza se sostiene mediante el sufrimiento y la resistencia de Prometeo, quedaría destruido si concibiéramos a éste
desdiciéndose de su noble lenguaje y acobardándose ante su pérfido adversario, ahora triunfante. Aunque el argumento de la obra no es ni de lejos lo más preciado del drama de Prometeo liberado, sino lo más preciado es su valor poético, es preciso conocer este argumento, aunque sea sucintamente, para reconocer en toda su amplitud el mérito del poema. Shelley confiaba en que de la presencia del mal en la naturaleza y en los hombres no podía concluirse que el mal fuera inevitable. Estaba convencido de que el mal podía ser expulsado de la sociedad y, en consecuencia, que no había otro destino cabal que intentarlo primero y lograrlo después. Con estos mimbres fue con los que ideó el Prometeo liberado. Basándose en el drama de Esquilo, recreó a Prometeo como el héroe, trasunto del hombre mismo, claro está, oprimido por las cadenas del mal y la tiranía, por Júpiter, pero en lucha titánica contra él hasta lograr un completo triunfo. Victoria que llegará inevitable para Prometeo, no solo por la tenacidad de su lucha, sino fundamentalmente por la indestructible confianza en la fuerza suprema del bien, verdadera guía de la humanidad para ascender del estado de inocencia ignorante hasta el estado de virtud mediante la sabiduría. Tras el triunfo, significativamente la palabra con que finaliza el poema será esta, triunfo, la naturaleza volverá a brillar en todo el esplendor que le había arrebatado el progreso del mal, y el principio rector de la sociedad ya no será otro que el amor universal, la fraternidad anárquica de los otrora oprimidos y ahora iguales y dignos. Es evidente que estos planteamientos ideológicos, con su optimismo idealista y el exceso retórico de las grandes palabras iniciadas con mayúscula, humanidad, amor, tiranía, mal, desmerecen el valor de la tragedia clásica. No ocurre, sin embargo, lo mismo con el asombroso magma poético que emerge en la obra de Shelley. Es en la poesía misma, no en el argumento ni en las palabras, tan a menudo secuestradas en su significación por los tiranos, donde Shelley nos arrebata y arrastra a la aventura prometeica de la libertad. Es la grandeza de sus versos, la osadía de las metáforas con las que describe el dolor de Prometeo, la violenta sucesión de ritmos en los diálogos que contraponen dramáticamente unos personajes a otros, la luminosidad formal con la que describe las fuerzas desatadas de la naturaleza, en contradanza con los vaivenes del espíritu indomable de Prometeo. Esto es lo decisivo en el poema de Shelley. Mónica va a recitar el monólogo de Prometeo que inicia el drama. Rey de dioses, demonios y todos los espíritus menos uno, que inundan esos mundos que giran brillando. Tú y yo, solos entre los seres vivos, contemplamos sin sueños os orbes. Observa esta tierra de esclavos a los que recompensas por cultos, oraciones, alabanzas y esfuerzos, y por el sacrificio de sus almas partidas con el miedo, el desprecio y la vana esperanza. Pero a mí, tu enemigo, ciego de odio, me has hecho reinar con la victoria para vergüenza tuya, en mi propia miseria y en tu inútil venganza. Sin consuelo de sueño durante 3000 años, con instantes quebrados por tormentos agudos que parecían años, soledad y tortura, desprecio y agonía, todo esto es mi imperio, bastante más glorioso que el que ahora contemplas desde tu indeseado trono. Dios poderoso, tú todopoderoso, sería si yo hubiera compartido tu infame tiranía y ahora no estaría colgado de este monte que reta las águilas, negro, muerto, glacial, inmenso, sin hierba, insecto o bestia, sin forma ni sonido de vida. Qué infinito dolor me sobrecoge. Sin cambio ni esperanza ni pausa y aún resisto. A la tierra pregunto, ¿no sienten las montañas? A ese cielo pregunto, ¿el sol que observa todo no ha visto? Y ese mar, tranquilo o encrespado, sombra del cielo en cambio continuo, aquí extendida,
¿No ha dejado a sus olas sordas oír mi angustia? Ay de mí, qué infinito dolor me sobrecoge. Los glaciares que avanzan me atraviesan con puntas de cristal que la luna congeló. Las brillantes cadenas me devoran con su frío que abrasa. Del cielo el perro alado que de tus labios sorbe con su pico un veneno, mi corazón destroza. Y visiones informes me persiguen mofándose, horribles habitantes del reino de los sueños, y los demonios que hacen temblar la tierra tienen la misión de arrancar remaches de mis llagas al quebrarse las rocas y volverse a cerrar. Y de abismos ruidosos prorrumpen con aullidos genios de las tormentas, azuzando la furia del torbellino, hiriéndome con granizo punzante. Sin embargo, aún saludo al día y a la noche, tanto si el uno rompe la escarcha de la aurora o la otra asciende, tenue, lenta y llena de estrellas el oriente plomizo. Porque entonces conducen las horas que se arrastran sin alas, y una de ellas, cual sacerdote oscuro con víctima reacia, te arrastrará, rey cruel, a que beses la sangre de estos pálidos pies que te pisotearían si no menospreciaran a tan servil esclavo. Pero te compadezco. Qué desastre te acecha sin defensa posible por todo el vasto cielo. Quizás el más misterioso de los grandes personajes de Prometeo liberado, de Shelley, sea la figura del genio Demogorgon. En Grecia se daba este nombre a una divinidad primordial y aterradora. Daimon significa espíritu, de donde viene nuestro demonio, y Gorgos, terrible, de donde viene Gorgona, la temida diosa con cabellera de serpiente que petrificaba a quien osase mirarla. Sin embargo, en Shelley, este espíritu más parece la representación de una voluntad creadora activada por el desarrollo de la inteligencia y la emoción humanas. Muchos críticos lo definen como la encarnación poética o ideal de la voluntad de desenmascarar el mal que todos llevamos dentro y desterrarlo de nosotros mismos, es decir, de la dialéctica del bien y el mal a lo largo de la historia humana. En Shelley ocurre que esa histórica lucha entre el bien y el mal terminará con el triunfo del bien, del amor, tanto en la propia naturaleza humana como en la mayor parte de la creación. Será precisamente Demogorgon quien anuncia a toda la creación y a los hombres ese triunfo, en las últimas estrofas del libro. Leeremos ahora esa invocación de Demogorgon a los espíritus que animan toda la creación y a partir de la tercera estrofa, la descripción de la caída de la tiranía del cielo y el triunfo final del amor, la liberación definitiva de Prometeo. Y con ello, las máximas que los hombres han de seguir para ser en todo como su héroe. Genios elementales que habitáis por doquier, desde el alma sublime del hombre hasta el inerte plomo, desde las bóvedas estrelladas del cielo hasta la alga marina que alimenta el gusano. Espíritus que estáis en la carne, aves, bestias, gusanos, peces, hojas y capullos vivientes, relámpagos y vientos, meteoros y nieblas, rebaños indomables que abarrotáis los aires. Hombre, que una vez fuiste esclavo y un déspota, que fuiste embaucador y engañado, que fuiste una ruina, tan solo pasajero de la cuna a la muerte en la noche inestable de este día inmortal. Este es el día, bajo la maldición terrestre, en que se abre el abismo para la tiranía del cielo y la conquista cae cautiva al vacío. Y el amor, desde el trono augusto levantado en la gran esperanza del sabio corazón, desde el último vértigo del sufrimiento, desde el borde abrupto, estrecho de la angustia oscilante, surge y envuelve al mundo con alas protectoras. Son la sabiduría, la virtud, la nobleza, la paciencia, son estos los sellos de esa gran certidumbre que tapone a la cima sobre la destrucción. Y si con mano trémula la eternidad, que es madre de acciones y de horas, dejara en libertad a la oculta serpiente que acaso la atrapara,
Estos son los conjuros con los que reasumir el mando del destino una vez liberado. Sufrir males que cree la esperanza infinitos. Perdonar las ofensas más negras que la muerte. Desafiar al poder que parece absoluto. Amar y soportar. Crear desde la ruina de la esperanza todo lo que ésta se propone. No cambiar, ni dudar, ni arrepentirse nunca. Esto, como tu gloria, Titán, es ser benévolo, grande, feliz, hermoso, libre. Es solo esto, la vida, la alegría, el imperio y el triunfo. Cuarteto Niemen va a interpretar el segundo y tercer tiempo del cuarteto número 1 de Tchaikovsky.
Para Simone Weil, la figura de Prometeo representa un precursor de Cristo, o como ella escribe, una intuición precristiana que representa la experiencia desgarradora que inevitablemente sufren todos aquellos que se saben intermediarios entre el mundo y la divinidad. En esa experiencia tremenda, que en la tradición griega está representada por las cadenas y el pico y misericordia del águila destrozando el hígado de Prometeo, y que en Cristo está representada por el prendimiento y la corona de espinas y la crucifixión, Simone Weil encontrará el verdadero sentido de la pasión que ha de sufrir todo ser humano en su ascenso hacia su espiritualidad solidaria. Simone Weil defenderá a riesgo de la propia vida este riguroso planteamiento. Nacida en el seno de una culta familia hebrea y laica, tras graduarse a los 22 años en Filosofía y Literatura Clásica en la Escuela Normal de París, es expulsada al año siguiente de su primer trabajo como profesora de instituto, por encabezar una manifestación de obreros en paro. Esa situación se repetirá en los años siguientes, siempre por los mismos motivos de solidaridad y reivindicación social. Decide entonces abandonar su carrera docente para trabajar como obrera en la fábrica Renault y compartir con los trabajadores, tanto, como ella dirá, la marca del esclavo que se produce con las cadenas de montaje, como la lucha sindical revolucionaria contra esa dura condición. Durante unos años despliega una extraordinaria actividad antimilitarista y al estallar la Guerra Civil Española se alista en la columna anarquista de Durruti y aunque llega a coger un fusil en las manos, se negará a disparar un solo tiro. De esta dramática experiencia le quedará el amargo sentimiento de la brutalidad y el sinsentido de la guerra y el alejamiento de las formas agónicas y lucha violenta que asumen y defienden los anarquistas en su lucha contra el franquismo. En su percepción, solo la solidaridad humana debe regir todo gesto y acción. Solidaridad que nunca podrá ser contradicha en la práctica ni servir para justificar la muerte o el sufrimiento de otras personas, ni siquiera con el argumento de la ley de la necesidad o la exigencia justa. Tras la invasión de Francia por los nazis, ha de escapar de su país y exiliarse, primero a Estados Unidos y después a París, pues los antecedentes familiares judíos e izquierdistas anunciaban que sería asesinada si caía en manos de la Gestapo. Al principio de su permanencia en Inglaterra, se incorpora a la resistencia contra los nazis como redactora de la radio Francia Libre. Enferma de tuberculosis, se impone a sí misma compartir las condiciones de vida de la Francia ocupada y de los prisioneros en los campos de concentración y de trabajo nazis. Con esta decisión
se va muriendo poco a poco. Nada pueden hacer sus amigos y familiares por convencerla de que se alimente bien. Sube así hacia su Cáucaso solidario hasta que en 1943 fallece en una cama pública del sanatorio de Ashford. En el poema que Mónica leerá a continuación, el hombre, sin Prometeo, corre como un animal despavorido por la soledad, huyendo de la muerte. En la segunda, tercera y cuarta estrofas centrales del poema se hacen presentes los dones de Prometeo: el fuego auroral, el hogar, la agricultura, la minería, la metalurgia, el pan, la rueda, la navegación, las rutas anunciadas en las estrellas, la escritura, el lenguaje. Pero cada uno de estos dones está descrito con metáforas e imágenes bellísimas. Por último, en la extraordinaria estrofa final, la pasión del héroe, crucificado y solo, queda como cierre. Prometeo, de Simone Weil. Un animal despavorido por la soledad, en su vientre una carcoma sin cesar le corroe. Le incita a correr temblando de hastío para espantar el hambre, pues él no huye más que de la muerte. Buscando su vida a través de bosques sombríos, ciego cuando la noche expande su penumbra, en las oquedades de las rocas, golpeado por mortales fríos, uncido solamente al azar del opresivo, presa de los dioses gritando bajo sus golpes. Sin Prometeo, hombres, no seríais tales. Fuego creador, destructor, llama artista, fuego, heredero de resplandores del ocaso. La aurora asciende con tristeza sobre el corazón de la tarde. El dulce hogar ha juntado las manos y el campo ha tomado el lugar de las malezas quemadas. El duro metal brota de los moldes y el hierro ardiente se pliega y cede al martillo. Una claridad bajo un techo colma el alma. El pan madura como un fruto en la llama. ¿Cuánto os debe amar para otorgaros un don tan bello? Él entregó la rueda y la balanza, oh maravilla. El destino plegado bajo el peso débil de las manos. La necesidad gritando desde lejos a la mano que vela las balanzas, maestra de caminos. Oh viento de mares vencidos por un lienzo. Oh tierra abierta alazada y sangrando sin velo. Abismo al que débil una lámpara desciende. El hierro corta, muerde, desgarra, tira y tritura, dócil y duro. Los brazos cargan con su presa, el universo en su inmensidad que ofrece y bebe la sangre. Él fue el autor de los ritos y del templo, círculo mágico que a los dioses retiene lejos de este mundo. Así el hombre contempla solo y mudo la suerte, la muerte, los cielos. Él fue el autor de los signos, de las lenguas. Las palabras aladas viajan a través de las edades, por montes, por valles, impulsando los abrazos, los corazones. El alma se habla e intenta abarcarse. Cielo, tierra y mar se callan para escuchar a los dos amigos, a los dos amantes hablando como un susurro. Más luminoso fue el presente de los nombres. Los espectros, los demonios han ido pereciendo. La voz que narra ha sabido espantar las sombras. El huracán mismo está calmado y transparente. En el cielo sin fin cada estrella ocupa su lugar, enfrentándose sin una sola mentira al velo que la cubre. El acto se añade al acto, nada permanece en soledad. Sobre la justa balanza todo se nivela. Nacen cantos puros como el silencio, a veces a través del tiempo se entreabre la mortaja. El alba representa para él una alegría inmortal, pero un destino sin dulzor le tiene doblegado. El hierro le clava la roca, su frente titubea, en él, mientras pende crucificado, el frío dolor como una cuchilla penetra. Horas, estaciones, siglos le corroen el alma, día tras día desfallece su corazón. Su cuerpo se retuerce en vano bajo la coacción. El instante que huye dispersa los vientos su lamento, solo y sin nombre, carne abandonada a la desgracia.
Con Miguel de Unamuno, la aventura prometeica inicia un nuevo camino preñado de consecuencias. Tanto en el soneto a mi buitre como en el largo poema El buitre de Prometeo, del que leeremos algunas estrofas, el águila, transmutada en buitre, será el símbolo de la razón que destruye la posibilidad de creer ingenuamente, sin más, en la inmortalidad. Una razón que, sin embargo, resulta impotente para eliminar el ansia irracional y enriquecedora de alcanzar la inmortalidad. El Prometeo benefactor, encadenado a la existencia mortal, sufre, en el poema de Unamuno, sufre el castigo del buitre pensamiento. Ambos forman una unidad viva de contrarios indisoluble. Prometeo y el buitre, en realidad un solo ser, el sufriente ser humano ardiendo en ansias de inmortalidad y creciéndose en la pasión del conocimiento. Prometeo no será ya en Unamuno el díscolo titán Esquileo castigado por favorecer a los mortales que el poderoso ansiaba destruir. Tampoco será el héroe fáustico de Goethe que descubre la desmerecida existencia de los dioses, reducidos a meros fantasmas del miedo y la ignorancia infantiles. Tampoco será el romántico héroe de Shelley, victorioso frente a la tiranía del mal y cuyo triunfo devuelve a la naturaleza su esplendor y a los hombres la libertad y la alegría de vivir. Tampoco será, en Unamuno, el sufriente Cristo de Simone Weil, cuya pasión redime al hombre de su caída en una historia y en un mundo injusto y de arrasada espiritualidad. En Unamuno, Prometeo será no el hombre, sino la conciencia o consciencia que hace de cada ser arrojado a la existencia un ser humano verdadero, anhelante de inmortalidad por la única vía que es posible alcanzarla, la agónica, dolorosa lucha del conocimiento con la razón y contra la razón. Conocimiento que en último término y para alcanzar su mayor hondura ha de expresarse poéticamente. Ese será el único modo de expresar el eterno conflicto entre la razón y el ser humano que se niega a morir, que lucha a brazo partido contra la muerte y también contra las muertes de cada día. Cayo Julio Higinio, el escritor hispano-romano del siglo I a.C., autor de una famosa colección de fábulas y un libro titulado Astronomía Poética, poetiza esta tradición del hombre como el ser poseído por la inquietud en una de sus más hermosas fábulas. La inquietud aparece en el texto simbolizada en la figura de la diosa que él llama Cura. Dice la fábula: mientras atravesaba un río, Cura, la diosa inquietud, vio un barro arcilloso. Pensativa lo cogió y comenzó a modelar un hombre. Mientras reflexionaba sobre lo que había hecho, se presentó Júpiter en el lugar. Entonces Cura le pidió que le diera un alma al muñeco, petición que finalmente consiguió. Cura quiso entonces ponerle su nombre, pero Júpiter se lo prohibió y le dijo que tenía que ponerle el suyo. Mientras Cura y Júpiter debatían sobre el nombre, surgió la diosa Tierra y dijo que debían ponerle el suyo, ya que ella le había dado el cuerpo. Como los tres dioses no se ponían de acuerdo, decidieron someter la cuestión al juicio de Saturno, quien les dio el siguiente veredicto: puesto que tú, Júpiter, le diste el alma a este nuevo ser, recibe su cuerpo cuando muera. Como Cura ha sido la primera en modelarlo, que lo tenga la inquietud en posesión mientras viva. Y como sigue la discusión sobre su nombre, se llamará hombre, porque ha sido fabricado del humus de la tierra. Soneto Mi buitre, de don Miguel de Unamuno. Este buitre voraz de ceño torvo, que me devora las entrañas fiero, y es mi único constante compañero, labra mis penas con su pico corvo. El día que le toque el postrer sorbo, apurar de mi negra sangre quiero, que me dejéis con él, solo y señero, un momento, sin nadie como estorbo.
pues quiero, triunfo haciendo mi agonía, mientras él mi último despojo traga, sorprender en sus ojos la sombría mirada, al ver la suerte que le amarga, sin esta presa que satisfacía el hambre atroz, que nunca se le apaga. Leeremos ahora algunos fragmentos del largo poema El buitre de Prometeo, en el que Miguel de Unamuno desarrolla muchos de los temas sugeridos en el anterior soneto, pero ahora enunciando literal y expresamente la doctrina filosófica que los fundamenta, sin disminuir por ello un ápice su calidad poética. A la roca del mundo, Prometeo, que es de los hombres el mejor amigo, con divinas cadenas, atado y preso, se alimenta de penas, y al buitre acariciando su castigo, al buitre pensamiento le dice: vamos, vamos, verdugo, sumerge tu cabeza aquí, en mi seno, y engulle mis entrañas, pero no alces el pico, quedo, aprende a comer sin feas mañas, ni así me lo sacudas, te suplico. No, esos desgarrones, come pausado, la cabeza hundida, mira que esos tirones me hacen desfallecer y no te siento. Dame un lento dolor, sordo, apacible, dame un dolor de vida, pensamiento. Dale, mi buitre, sin cuidado, no temas que me muera. Manjar tendrás en mí por largos siglos. Común es nuestra vida y en tanto me devores, se mantendrá mi vida con dolores. No busques otro pasto, mira, mi vida, como yo te basto. Gracias a ti, mi buitre, no estoy solo. Tengo en ti compañero, mi amigo y carnicero. La soledad es la nada. El dolor de pensar es ya un remedio. Mejor tus picotazos que no el tedio. Deja que mis entrañas se renueven y escarba en mis redaños. Somos viejos amigos, mi verdugo. Pasan los años y tú a tu faena destructora la tela de mi vida desgarrando. Quieto, quieto y devora, que vamos pasando. Nacer fue mi delito, nacer a la conciencia, sentir el mar en mí de lo infinito y amar a los humanos. Pensar es mi castigo. Dale de firme, cruel amigo. ¿Cuánto me quieres, buitre mío? ¿Cuánto? Con qué voraz cariño me devoras, encendido en deseo de mi cebo. Sangre de mi sangre, y es tu carne, de mi carne renuevo. Me abrazas y me estrechas en tus garras como espasmo de fusión suprema. Tiembla mi cuerpo de dolor entre ellas, palpitantes amarras, pero mi alma a ti se vuelve, mi verdugo, pues que te debe su vida, el jugo. Lo que es en mi dolor, en ti es delicia. Mi desgracia es tu triunfo, mientras tu corvo pico me acaricia, con lo que sufro gozas, para henchirte de vida me destrozas. Pero no te apartes de mi seno, que a tu falta me duermo para siempre. Escarba en mis entrañas, pensamiento, mejor que no el vacío, tu tormento. Existir, pensar sufriendo, más bien que no dormir, libre de penas. El sueño sin ensueños que no acaba. Benditas tus cadenas, ya que sin ellas pronto me hundiría de las pálidas sombras en el gremio. Sea inmortal dolor, mi eterno buitre, y no placer efímero, mi premio. Razón augusta, idea soberana, buitre del universo que devoras mundos, soles y estrellas, tú, a quien los siglos son como las horas, harto también un día, la cabeza, almenada de centellas, doblegarás de la modorra al peso. Será tu fin, el fin de tu reinado. Sobre ti manda incontrastable hado. Y después, cuando cese el pensamiento de regir a los mundos, y después, ay, no tan recio, mi buitre, mira que así me arrancas la conciencia, aún dentro de tu oficio, ten clemencia.